Abrazo. Dale un abrazo. Ahí grabo. Hola chicos, ¿cómo están? Cuando el cachito la computadora está un poquito a pedal, ahí lo comparto pantalla. Me quedo un ratito, le tomo lista y después salgo, Juli. ¿Se ve chicos ahí o todavía no se ve? Todavía no, profe. Todavía no, perfecto. Content, please. Bien. Mi computadora está a pedal, entonces obviamente que tarda en compartir. Es como que yo veo medio borroso el Zoom, así que en breve va a empezar a compartir. Disculpe. Bueno, ustedes son los alumnos que han salido bien, ¿verdad? ¿A todos les fue bien en este primer examen? Sí, somos los que quedamos prácticamente. Eh, Son los que van quedando. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí creo que se ve, me parece. ¿Puede ser o no? ¿Sí? Yo me voy a poner los auriculares.
Perfecto, muy bien. Bueno, gente, vamos a hablar hoy un poquito de algo que habíamos charlado la semana pasada, de cosas nuevas, ¿sí? Y bueno, como les dije la vez pasada también, si por ahí ustedes necesitan que yo pare o haga un hincapié en algo, me lo hacen saber porque por ahí es importante que ustedes lo tengan, vamos a decirlo de esta manera, bien aceitado algunas cuestiones que me parece que van a ayudar a responder algunos de los puntos que se les solicita como tarea, ¿sí? Bueno, en primer lugar, corre la diapositiva, ¿sí? Ahí corrió. Se corrió la diapo. Le pregunto a usted porque yo veo que estoy corriendo y, No, está la primera nomás. bueno, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar con una cuestión importante que tiene que ver con que cuando hablamos de la parte deportiva, o sea, ahí, todavía no corre la diapositiva, que dice deportistas varones, nada. No, profe. ¿Se me escucha bien? ¿Están ahí todavía conectados? Yo le escucho, profe. Bien. ¿Qué diapo están viendo? Bueno, o sea, cambia uno que fisiología del deporte. A ver, lo intento de vuelta. Ahí notan que está cambiando la diapositiva. No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí. Bueno, a ver, pongo para compartir de vuelta y ustedes me dicen, ahí se ve. Ahora, a ver, ¿cambió o no cambió? Siguen la del título nomás, profe. No se ve que cambia nada, che. Nada. Bueno, va a ser un problema, ¿eh? A ver, si yo pongo así, miren. Ahí ustedes ven la diapositiva. Si las voy cambiando ahí, ¿la ven? Bueno, perfecto. Entonces ahí la voy a dejar ahí total. La idea es ir charlando.
Es decir, por más que tengamos muchas diapositivas, yo esta diapositiva, además la otra, se la voy a cargar ahora en el aula, en el Classroom, para que usted la tenga, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a segmentar la actividad. No crean que ahí hice 50 diapositivas, pero no es que la vamos a hacer las 50 una por una, sino que hay muchas cosas que la vamos a ir charlando para que se puedan comprender. En primera instancia, esto es, obviamente corresponde al Guyton, ¿sí? Al capítulo de Fisiología del Deporte del Guyton. Está muy interesante, bastante resumida. Ustedes saben que después van a conocer otra literatura relacionada con, con la fisiología del ejercicio. Y bueno, entonces acá tenemos un punto muy interesante que reconocer. ¿Sí? En primer lugar, lo que tiene que ver con la diferenciación que puede haber entre el género, diríamos, el género como un punto de vista de los deportistas, es decir, los deportistas, o sea, en lo que corresponde a la deportología en sí, ¿sí? Hace una gran diferenciación entre varones y mujeres, en el cual lo que explican es que hay una diferenciación en algunos aspectos, y esos aspectos diferenciales tienen un punto que es el hormonal, ¿sí? Obviamente la testosterona. La testosterona, que nosotros vamos a ver, tiene un gran poder anabolizante, es decir, que influye sobre la secreción de enzimas, ¿sí? La transcripción de proteínas, perdón, generando obviamente fuerza, ¿sí? O sea, generando mayor músculo, ¿sí? Entonces, diríamos, como genera mayor proteínas, mayor músculo, eso repercute sobre la fuerza muscular, sobre la ventilación y sobre el gasto cardíaco, porque los que ventilan, o sea, los que generan la inspiración-expiración, son músculos. El músculo cardíaco es un tipo de músculo, ¿sí? Y eso hace, de alguna forma, que el hombre tenga ciertas, vamos a decir, las diferencias de composición que repercuten sobre todo para o de cara al deporte, ¿sí? Ahora, cuando se mide en términos de fuerza por centímetros cuadrados de superficie, el músculo femenino puede conseguir exactamente la misma fuerza máxima de contracción que la de los varones. Entonces, acá hay otra cuestión. Si bien hay una diferenciación, ¿sí? Proteica, eso no quita ningún tipo de diferencias a la hora de generar el efecto de la contracción muscular. Eso es importante que tengamos en cuenta. Yo cambié ahí la diapositiva, se vio que se cambió hoy. Sí, profe. Perfecto, bueno. Entonces, la testosterona, vamos a hablar de que es una hormona, ¿sí? Esteroidea, ¿sí? Es una hormona lipídica, ¿tá? Que sabemos que sale de los testículos en el caso de los hombres, y que tiene un efecto anabolizante, es decir, que favorece el desarrollo, ¿sí? La formación a través de la traducción, transcripción de proteínas. O sea, cuando ustedes estudian la parte de genética, cuando ustedes estudian la parte de núcleo en biología, y uno dice, bueno, ¿para qué tengo que saber transcriptores, exones, intrones? O sea, cuál es el sentido de aprenderme el nombre de todas estas cuestiones, ¿sí? Y de las enzimas que catabolizan esas acciones? Bueno, tengamos presente que las hormonas, ¿sí? Estimulan justamente la parte génica para generar justamente proteína, y obviamente la parte muscular. Eso ahora vamos a ver que repercute generando mayor actina y miocina, ¿sí? Hace que concentraciones normales de testosterona presentara una masa muscular, ¿sí? Del 40% mayor, ¿sí? Respecto a las mujeres. Es decir, fíjense que la hormona, ¿sí? Testosterona, entre otros efectos que va a tener presente, es la generación de proteínas, lo que le da para diferenciar el género masculino, ¿sí? Mayor contenido proteico, sobre todo muscular. ¿Qué tiene la mujer? La mujer tiene estrógenos, ¿sí? Los estrógenos cambian porque lo que hacen los estrógenos es diríamos, es una reserva a través de mayor depósito de grasa. O sea, vamos a decirlo así, mayor reserva de energía, ¿sí? Esta energía obviamente que está, vamos a decir así, distribuida para, diríamos, una preparación, ¿sí? Natural
¿sí? A la, diríamos, a la maternidad. Vamos a decirlo que diríamos, ese incremento de la grasa que la mujer tiene hormonalmente tiene un efecto, vamos a decir, una predisposición para la maternidad, es decir, para posteriormente la mujer pueda solventar las demandas metabólicas del lactante, ¿sí? Independientemente de que después la mujer decida o no ser madre, ¿sí? El organismo genéticamente está para eso. Las mujeres no deportistas presentan un porcentaje graso del 27%, ¿sí? De su composición corporal, comparado con el 15%, fíjense, de los varones de tipo no deportistas. O sea que una mujer, ¿sí? O sea, el promedio de la mujer, dice la media de mujer, el promedio de mujer presenta prácticamente el doble de grasa con respecto al hombre. Este componente graso obviamente genera peso, ¿sí? Y eso es lo que genera un inconveniente, sobre todo para el rendimiento deportivo. Nada que no tenga solución, por supuesto, nada que no tenga solución, nada que no tenga terapéutica para poder solventar esta cuestión. Entonces, esta introducción es básicamente porque desde el vamos tenemos que pensar que el ejercicio físico, el deporte, ¿sí? En sí mismo, va a generar un impacto positivo en la salud de las personas siempre y cuando esté ajustado a la edad y al género, ¿sí? Y a las patologías de base. Entonces, la actividad física bien dosificada para la mujer genera potencia en la salud. La actividad física bien dosificada en el hombre genera potencia en la salud. Pero si nosotros aplicamos la misma carga para el hombre y con la mujer, ¿sí? Sin tener en cuenta el género, sin tener en cuenta la edad, sin tener en cuenta una patología de base, sin tener en cuenta los antecedentes de entrenamiento que pueda tener esa persona, lejos de potenciar la salud, eso puede generar lesiones, ¿sí? Y esas lesiones, depende del órgano que sea, puede generar incompatibilidades con algo. Entonces empezamos con el músculo. Sabemos que la fuerza muscular hace referencia a la contracción. Entonces, vamos a empezar, digamos, estamos con los músculos primeros, ¿sí? En el ejercicio, y fíjense que está principalmente determinado, ¿sí? La fuerza por el tamaño muscular, ¿sí? Lo que determina que una fuerza contráctil máxima, ¿sí? Entre aproximadamente unos 3 o 4 kilogramos centímetros cuadrados de superficie transversal del músculo. La superficie transversal del músculo sería como el redondo, ¿sí? Que abarca la cantidad de fibras musculares. Y esto indica que nosotros generamos fuerza, es decir, contracción muscular, sobre todo, sobre todo, en lo que sería la fuerza excéntrica. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de contracción concéntrica y excéntrica? Pregunto, nada más para saber, porque después ustedes quiero que salgan entendiendo. Fuerza concéntrica, fuerza excéntrica, ¿alguna vez escucharon hablar? Por sí o por no, nada más. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, la fuerza excéntrica genera mayor, ¿sí? Fíjate, hasta un 40% mayor, ¿sí? De la fuerza contráctil. De la fuerza contráctil. O sea, nosotros generamos mayor fuerza, ¿sí? Cuando generamos una contracción de tipo excéntrica. Fíjense qué interesante. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que permite que nosotros desarrollemos más fuerza? Bueno, la explicación es neuromuscular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos la contracción, o sea, el acortamiento de las fibras, eso depende de un estímulo puramente nervioso de las unidades motoras. Como un factor reflejo, ¿sí? Del sistema miotáctico. El sistema miotáctico es un sistema reflejo que tenemos en los músculos. Entonces, ese sistema reflejo de los músculos hace que nosotros volvamos, ¿sí? De la contracción excéntrica, se activen más fibras musculares para proteger al músculo de un posible desgarro si nosotros volviéramos rápidamente. Eso explica por qué la fuerza excéntrica genera, establece mayores unidades motoras, lo que se traduce que a mayores unidades motoras activadas, mayor fuerza. Eso es importante porque a veces nosotros en el gimnasio nos preocupamos por levantar más carga, ¿sí?
cuando en realidad lo que tenemos que hacer es más hincapié en la fase de la carga, ¿sí? Muy bien. La potencia, que es otra de las cualidades que se trabajan por el músculo, hace referencia, ¿sí?, lo que es la contracción muscular, ¿sí?, pero en tiempos, ¿sí? En tiempos, ¿tá? Entonces dice, es una medida de la cantidad total de trabajo que el músculo realiza en una unidad de tiempo, ¿sí? Determinada no solamente por la fuerza de la contracción, sino también por la distancia que va a recorrer el músculo y se mide normalmente, fíjense, en kilogramos, ¿sí?, metro de distancia que genera en 1 minuto, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos a diferentes velocidades, entre 8 a 10 segundos, en el primer minuto, en los 30 minutos siguientes, ¿sí? Tenemos potencia, ¿sí?, de 7.000 kilogramos, ¿sí?, kilogramos metros por minuto, 4.000, ¿sí?, y 1.700. Lo que me explica que la potencia, ¿sí?, es decir, la mayor cantidad de contracción de unidades motoras activas en el menor tiempo posible se da en las primeras etapas, ¿sí?, de la contracción. Por eso que la potencia, ustedes saben, como disciplina, ¿sí?, es un ejercicio de corto tiempo y más de técnica. Y es un factor que hay que trabajar obviamente a nivel muscular. Nosotros miramos ahora la resistencia. Fíjense que la resistencia está en relación con la alimentación, específicamente con la reserva energética, específicamente con el glucógeno, ¿sí? La resistencia explica ahora más bien la posibilidad o la probabilidad de que un músculo genere contracción muscular en el tiempo. O sea, hay contracción muscular, pero en el tiempo, ¿sí? Eso determina que nosotros tengamos, ¿sí?, fíjense, una dieta rica en hidratos de carbono me permite una resistencia muscular hasta de 240 minutos. Una dieta rica, sí, o mixta entre hidratos de carbono y grasa 120 y rica en grasa solamente, en grasa 85 minutos. ¿Por qué? Porque dijimos que eso es lo que me va a brindar la capacidad, sobre todo, de solventar una resistencia generando ATP en el tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el sistema metabólico? Esto es algo que nosotros también lo habíamos hablado la vez pasada. Y relacionado con la resistencia y con la potencia, ¿sí?, y la fuerza muscular. Tenemos nosotros tres tipos, vamos a decirlo así, de sistemas metabólicos: el de la fosfocreatina, ¿sí?, el de, diríamos, la glucólisis láctica y la glucólisis aeróbica, ¿sí? Entonces, el ATP que nosotros tenemos en el músculo como reserva, ¿sí?, nos permite hacer actividades de potencia hasta de 3 segundos, ¿sí? El sistema de fosfato-creatina, el sistema de fosfato-creatina que hace que se rompan los enlaces fosfato, ¿sí?, unido, ¿sí?, a esta unidad de aminoácido, me da una resistencia de hasta 8 a 10 segundos, perdón, ¿sí? Casi lo suficiente para una carrera de 100 metros, ¿eh? Lo que hace Usain Bolt, que prácticamente 9 segundos, 8 segundos hace 100 metros, bueno, puramente fosfocreatina. Sabemos que la fosfocreatina, ¿sí?, como unidad metabólica, no me va a generar, ¿qué cosa? Ácido láctico. La fosfocreatina en sí misma es un sistema metabólico que no genera, ¿sí?, ácido láctico. Luego tenemos, sí, el sistema glucógeno ácido láctico, a partir del cual el polímero glucógeno que está almacenado en el músculo, a través de una enzima que es la sintetasa, va a romper ese glucógeno y va a descomponerlo, ¿sí?, en lo que va a ser justamente la glucosa, ¿sí? Ese monosacárido que es indispensable. Y esa glucosa, ustedes saben que va a pasar por una serie de descomposición, quedándose en, vamos a decirlo, dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico en esa etapa, de acuerdo a la presencia de oxígeno, a la presencia de una gran irrigación a nivel muscular y sobre todo en relación a la intensidad de la actividad, determina que
si tenemos bajo contenido de oxígeno, ¿sí? Ese piruvato va a recibir los hidrogeniones que se redujeron, ¿sí? En los NAD, en este ciclo, en la parte citoplasmática, a través de una enzima que se llama justamente lactato deshidrogenasa, que es la que va a traslocar y va a transformar el ácido pirúvico en lactato. En ese esquema, sabemos nosotros que se va a generar, ¿sí? Digamos, vamos a tener una ganancia, por así decirlo, de 2 ATP, ¿sí? Y esto nos va a proporcionar una, vamos a decirlo así, una, una capacidad de ejercicio de hasta, ¿sí? Según la literatura, de 1 a 6, diríamos a 3 prácticamente minutos, ¿sí? De 1 a 3, de 1 a 6 minutos aproximadamente, con respecto a la intensidad del ejercicio. Si nosotros miramos solamente el sistema aeróbico, ¿sí? Claramente que en este caso, en el sistema aeróbico, el ácido, diríamos, perdón, sí, el ácido pirúvico va a ingresar a la mitocondria, a la cadena respiratoria, a través de la coenzima, unión celular coenzima A, va a pasar por la cadena de electrones y en presencia de oxígeno va a generar abundante ATP y eso va a permitir que nosotros podamos sostener una carga en el tiempo. Entonces, si hablamos de, sobre todo, los moles de ATP, ¿sí? Que corresponde justamente a la potencia, vemos que el sistema del fosfágeno me genera 4 moles de ATP por minuto, ¿sí? Lo cual se gasta rápidamente. El sistema de glucógeno láctico 2,5 y el sistema aeróbico 1 solo. Pero estamos hablando de velocidad, recuerden de velocidad. Y justamente el sistema aeróbico no es un sistema de velocidad, sino un sistema de resistencia a largo tiempo. Lo que hace que, si tengamos el tiempo, los sistemas de fosfágeno medieran de 8 a 10 segundos, el sistema del glucógeno ácido láctico, ¿sí? De 1 a 3 o de 1 a 6 minutos. El sistema aeróbico, obviamente que dependiendo del sustrato que abarque, si son grasas o hidratos de carbono, va a ser aproximadamente de 1 hora esa confluencia, ¿sí? De sistemas. Acá vemos que podemos clasificar las actividades deportivas de acuerdo al sistema de transición o puro que tienen algunos deportes. Los que ocupan exclusivamente fosfágeno, los que ocupan fosfágeno y glucógeno ácido láctico, glucógeno ácido solamente, glucógeno ácido láctico aeróbico y solamente aeróbico. Y esto para nosotros es sumamente importante, ustedes como futuros médicos que lo tengan presente, primero porque actualmente solo queremos saber cómo podemos gastar las grasas, cómo podemos reducir el peso que nos genera las grasas. Bueno, obviamente utilizando un deporte que me consuma lípidos. Pero vamos a ver ahora que ese lípido muchas veces se encarga de reponer lo que se gastó en forma de almacenamiento de glucógeno. Entonces quiere decir que aquellos deportes que involucren la actividad del glucógeno ácido láctico principalmente, ¿sí? Son aquellos elementos en los cuales me van a generar un descenso del glucógeno con una reposición por parte de los lípidos, ¿sí? De ese glucógeno. Obviamente no todos los lípidos van a poder transformarse, ¿sí? En reservas de glucógeno. Ustedes por eso lo van a dar mejor en bioquímica, determinando obviamente un descenso de la masa grasa, ¿sí? Y generando mayor masa magra. Por otro lado, fíjense que la recuperación del sistema metabólico, que es algo que solo lo habíamos charlado la vez pasada y lo seguiremos charlando, es, en realidad, lo que tenemos que hacer es intentar reutilizar el ácido láctico, que eso es lo más importante, ¿sí? O sea, eliminarlo y reutilizarlo, porque la presencia del ácido láctico lo que tiende a hacer es acidificar el medio, y ustedes saben que si estamos en presencia de un medio ácido con un pH bajo, ese pH bajo para algunos sistemas enzimáticos, ¿sí? Es complejo actuar, catalizar reacciones en un pH ácido, ¿sí? Digo para algunos porque, por ejemplo, la pepsina actúa en un pH extremadamente ácido, pero la pepsina, perdón, y la tripsina actúan en un medio muy alcalino, que son ejemplos de enzimas digestivas. Entonces eso determina que nosotros, de alguna manera, ¿sí? Tengamos que tener presente de que en presencia de un ácido, de una acidificación,
Eso complica, ¿sí?, la situación para que las enzimas puedan, de alguna manera, generar, ¿sí?, su actividad catalítica. Entonces, obviamente que generamos eliminación de ácido láctico primero que nada, convirtiéndolo en ácido pirúvico, y eso es importante, y por otro lado, yendo obviamente a través del ciclo de Cori al hígado, para transformarlo en glucosa y obviamente pueda ser repuesto a nivel, ¿sí?, de los depósitos de glucógeno en otros músculos. ¿Qué pasa en el sistema aeróbico? ¿Sí? Obviamente que ahí generamos la famosa deuda de oxígeno y aparte reducimos el componente, ¿sí?, de glucógeno que se ocupó. La deuda de oxígeno, como dijimos la semana pasada, no es otra cosa que la cantidad de oxígeno que nosotros consumimos cuando el ejercicio se terminó. Y habíamos puesto un ejemplo, dijimos que nosotros estamos en condiciones normales de reposo, tenemos un gasto de oxígeno de 3,5 mililitros por kilogramos de peso minuto. Si nosotros nos ponemos a hacer una actividad aeróbica, se supone que cuando suspendemos esa actividad, nuestro consumo de oxígeno en reposo volvería a ser 3,5, pero no es 3,5. Quedan 7, diríamos, queda en 7, ¿cómo se llama?, de consumo de oxígeno, en 7 MET, y hay una diferencia aproximadamente de 2 o 3 con respecto al basal. Quiere decir que más allá de que nosotros terminamos de ejecutar la actividad, nuestro sistema musculoesquelético, ¿sí?, continúa consumiendo oxígeno como si nosotros estuviéramos haciendo ejercicio y ya habíamos cortado el ejercicio. Entonces, esa es nuestra deuda de oxígeno. Se puede consumir hasta 9 litros más para poder reconstruir el sistema lactofágeno y el ácido láctico. Fíjense qué importante esto, porque la deuda de oxígeno, ¿sí?, tiene como finalidad, en primera instancia, reponer lo gastado. Reponer lo gastado cuando no teníamos oxígeno y reponer, sobre todo, los elementos que constituyen el almacenaje de esa cuestión. Entonces, fíjense, en esta imagen lo que me muestra es, en la abscisa, los minutos de ejercicio y en lo que es la ordenada, los litros por minutos de consumo de oxígeno. Estamos haciendo un ejercicio, ¿sí?, lo que genera un gran consumo de oxígeno, y cuando nosotros suspendemos, habíamos visto que teníamos dos etapas, ¿sí?, o dos tipos de descenso. Uno descenso lento y un descenso rápido. El descenso rápido, ¿sí?, llamamos deuda de oxígeno aláctica, ¿sí?, o alactacida. ¿Por qué? Porque lo que hace es reponer, vamos a decirlo así, los fosfatos para que se restablezca el sistema de fosfocreatina, ¿sí? Y en el caso de la deuda de oxígeno láctica, ¿sí?, reponer sobre todo glucosa disponible para la actividad de tipo anaeróbico, ¿sí? Ahora, esta recuperación, como nosotros podemos ver, no siempre es, diríamos, fíjense que pasó 44 minutos después que finalizó el ejercicio y acá nosotros seguimos recuperando, ¿sí?, seguimos devolviendo lo que gastamos en oxígeno. Fíjense que el glucógeno muscular, acá está importante, la recuperación del glucógeno muscular, porque esto es un fundamento, diríamos, muy importante. Fíjense que con la dieta rica en hidrato de carbono se produce una recuperación completa en 2 días. Pero depende del tipo de dieta, ¿sí? Depende del tipo de dieta cómo se va a afectar justamente esa recuperación, ¿sí?, de los hidratos de carbono, específicamente el glucógeno a nivel muscular. Lo que nosotros podemos ver en este gráfico es lo siguiente. Tenemos, en primera instancia, horas de recuperación, que como van pasando muchas horas, ¿sí?, nosotros vemos que acá tenemos hasta un día, ¿sí?, 2 días, ¿sí?, hasta 5 días. Lo que me determina que cuando nosotros hacemos una actividad física, fíjense que dice 2 horas de ejercicio, ¿sí?, y acá tenemos, vamos a suponerlo, por gramos, ¿sí?, y kilo de músculo de glucógeno, vemos como cuando estamos haciendo ejercicio, el glucógeno desciende, ¿sí? Desciende. Y tenemos 3 elementos importantes.
En primera instancia tenemos las personas que hacen o sea, que tienen un consumo rico en hidrato de carbono. Cuando se reduce los hidratos de carbono, específicamente el glucógeno, ¿sí? A las 48 horas aproximadamente, fíjense, a las 48 horas aproximadamente, recuperan la totalidad del glucógeno gastado. Sin embargo, aquellas personas que hacen actividad física, por ejemplo, en ayunas, ¿sí? Esto nos da pie para después hablar de ayuno intermitente, tienen una recuperación, pero no total, sino parcial del glucógeno, ¿sí? Parcial del glucógeno, ¿sí? Prácticamente al día. Y aquellas personas que tienen una alimentación rica en grasas y en proteínas, fíjense que pasan 5 días y recuperan algo del glucógeno, también una recuperación parcial, pero no total, ¿sí? Del glucógeno puesto en, ¿cómo se dice? A nivel muscular. Y recordemos que justamente el glucógeno, o mejor dicho, lo que va a hacer vamos a decir, este polisacárido es fundamental porque me va a determinar o me va a generar, vamos a decirlo de esta manera, una mayor capacidad de intensidad de ejercicio. Muy bien. Además de la ampliación de hidrato de carbono por parte de los músculos durante el ejercicio, ¿sí? Sobre todo en las fases iniciales. O sea, ahí está la importancia del glucógeno y de los hidratos de carbono, especialmente de la glucosa. En los acontecimientos deportivos que duran más de 4 o 5 horas, obviamente que el glucógeno se va a gastar totalmente, ¿sí? Por lo tanto, en esa situación, obviamente que el músculo va a depender 100% de lo que van a ser las grasas. Entonces, vamos a mirar esta cuestión acá porque es importante y no hace falta que leamos tanto, ¿sí? Pero fíjense esta cuestión. Acá tenemos el porcentaje, ¿sí? De consumo de grasa. Acá tenemos el porcentaje, ¿sí? De consumos en hidratos de carbono, ¿sí? Acá tenemos la duración del ejercicio que me arranca en minutos, minutos y horas. Fíjese qué interesante, ¿sí? Que a medida, ¿sí? Que que va pasando sobre todo el tiempo, cómo se van generando reducciones porcentuales, ¿sí? De lo que va a ser, sobre todo, el consumo de las grasas, ¿sí? El consumo de los hidratos de carbono. Nosotros miramos que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Los hidratos de carbono pasan de un 100%, ¿sí? Hasta un 50% a medida que pasan las horas. Contrariamente, a medida que van pasando las horas, ¿sí? El porcentaje de grasa es el que se hace cargo, fíjense, a mayor cantidad de hora, mayor porcentaje, ¿sí? De utilización de grasas, ¿sí? Lo que significa que en las etapas iniciales de la actividad física, los hidratos de carbono, ¿sí? Específicamente el glucógeno, se hace cargo o responsable del ejercicio con respecto a las dietas ricas en grasas, que lo hace en un 100% cuanto más durable es la actividad física. Entonces, tenemos que empezar a mirarlo porque eso me va a determinar. Obviamente que en el medio, acá en esta cuestión, hay otros factores hormonales que también repercuten, pero que, como estamos hablando de forma esquemática, es preferible separarlo en estas cuestiones, ¿no? Porque después ustedes van a conocer que hay hormonas que repercuten, ¿sí? En el gasto lipídico y no necesariamente en el tiempo. Eso después lo van a ver cuando den la parte de endocrino. Muy bien. Gente, hasta acá me están siguiendo, están por ahí, me están escuchando, va queriendo la cosa, se me va entendiendo, algo que quieran que reexplique. Bien, bien, copado entonces. Muy bien. A mí me va gustando entonces. Perfecto, perfecto. Muy bien. Por ahora se entiende, es solo copado. Efecto del entrenamiento, fíjense, efecto del entrenamiento deportivo sobre músculos y el rendimiento muscular. Qué interesante esta cuestión. Bueno, primero que nada, sí,
nosotros necesitamos de la fuerza, ¿sí? Los experimentos sobre el crecimiento muscular han demostrado que contracciones máximas, ¿sí?, proporcionan aumento de la fuerza muscular, sin producir fatiga, ¿sí? Entonces, lo que nosotros primero necesitamos es tener fuerza. La fuerza es la base de las otras cualidades físicas: potencia, resistencia, flexibilidad, velocidad, lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Bueno, primero tenemos que tener fuerza, porque la fuerza determina el movimiento de las palancas. El movimiento de la palanca determina las otras cualidades. Entonces, nosotros vemos que si nosotros hacemos un entrenamiento con carga de resistencia, nosotros generamos porcentualmente hasta un 30%, fíjense, hasta un 30% de fuerza muscular, ¿sí?, en el tiempo, si lo comparamos con una persona que hace entrenamientos de fuerza sin carga, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del trabajo de carga. Ahora, acá hay una cantidad de cosas, no importa porque no la he podido subrayar, pero lo voy a explicar de esta manera. La hipertrofia muscular. Ustedes habrán escuchado hablar de hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular no es otra cosa que el agrandamiento de la célula muscular, ¿sí? O sea, de la fibra muscular. Cuando ustedes ven una célula muscular, dicen, bueno, se hipertrofió. La hipertrofia significa que el músculo se agrandó. Y el músculo es un tejido que está formado por células. Entonces quiere decir que cada célula que constituye el músculo se agrandó. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Se agrandó el músculo, ¿sí? Entonces dice, con entrenamiento los músculos pueden llegar a hipertrofiarse hasta un 60% más, ¿sí?, de lo que le da la testosterona. O sea que nosotros tenemos una hipertrofia, o sea, un volumen celular que le da la testosterona. ¿Por qué la testosterona le da volumen celular? Y porque la testosterona es la que se encarga de generar proteínas. Y las proteínas que se sintetizan son la actina y la miosina. Entonces, la testosterona me da la capacidad de transcribir y traducir proteínas en actina y miosina, y eso le da un volumen, un tamaño a la célula. Pero si yo genero entrenamiento de fuerza, ese tamaño se incrementa aún más. Y ahí está la importancia, ¿sí? Entonces, no hay que confundir hipertrofia muscular, no hay que confundir hipertrofia muscular con hiperplasia, porque la hiperplasia es algo que no se da, ¿sí?, a nivel muscular, ¿sí? La hiperplasia es, vamos a decir así, la división celular. Ustedes saben que el músculo, ¿sí?, no se vuelve a dividir, ¿tá? El músculo no se vuelve a dividir. Lo que tiene el músculo son células, vamos a decir así, reparadoras, tiene células auxiliares que se llaman miocitos, que se diferencian, son como células pluripotenciales, pero una vez que una célula muscular se murió, se desgarró, se necrosó, esa célula no vuelve más, ¿sí? O sea, es de alguna manera un estado necrótico, una célula que va a generar apoptosis y que lo que puede llegar a suceder en el músculo es una diferenciación, pero nunca una división. O sea, que el músculo no es una célula que se divida como el epitelio, por ejemplo. Claramente que no lo es, ¿no? Entonces, los cambios que pasan cuando nosotros tenemos una hipertrofia son mayor número de miofibrilla, eso es actina-miosina, aumento hasta el 120% de enzimas mitocondriales, lo que es fundamental para el tipo del metabolismo, aumento hasta el 80% del sistema metabólico, o sea, fosfágeno, ¿sí?, ácido láctico, ¿sí?, 50% de aumento en el glucógeno, parece una promoción, ¿viste?, de casa de ropa, de 100% de cantidad de triglicéridos, o sea que a mayor volumen muscular hay un mayor volumen metabólico, ¿sí? O sea, una mayor ventaja metabólica. La capacidad de los sistemas metabólicos, tanto anaeróbico como aeróbico, aumenta, ¿sí?, lo que genera un incremento en la velocidad de oxidación y eficiencia, ¿sí?, hasta un 45%. A ver, más allá de los números porcentuales, ¿sí?, la hipertrofia muscular trae beneficios, ¿sí?, en el sistema metabólico, porque hay mayor depósito de sustratos, ¿sí?, que se utiliza en el sistema metabólico, y eso lo hace al músculo más rápido, más potente y más resistente. Muy bien. Tenemos tipos de fibras. Ustedes saben las tipos de fibras de contracción rápida, que también es otra cosa que nosotros hemos hablado, que son las que de alguna manera utilizan el sistema de fosfágeno y el ácido láctico, ¿sí? Las fibras de contracción lenta tienen
más resistencia, están más asociadas a la parte aeróbica, ¿sí? Presentan más mitocondrias, presentan más capilares, presentan más mioglobina, ¿sí? Presentan más el sistema metabólico relacionado con los aspectos mitocondriales, porque está más abocada, ¿sí? A la parte de resistencia, ¿sí? Y obviamente que esto es importante que lo tengamos presente porque las personas nacemos genéticamente nacemos con una predisposición, ¿sí? O con una distribución de fibras lentas y y fibras rápidas. Entonces, hay personas que genéticamente tienen mayor predisposición a recibir por parte de sus padres fibras rápidas y hay personas que tienen más para fibras lentas, ¿sí? Ahora, fíjense que estos son los valores porcentuales en maratonianos, nadadores, en varones, en velocistas, en saltadores, respuesto diríamos, al porcentaje de fibras lentas que presentan. Por ejemplo, la gente que corre maratón, ¿sí? Claramente tiene mayor porcentaje de fibras lentas, claramente, porque predomina la resistencia, ¿sí? Si lo comparamos con los velocistas y saltadores, que un 63% de fibras rápidas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo nací con mayor predominio de fibras lentas, pero hago un deporte en el cual implica velocidad? Bueno, la velocidad, como nosotros estamos viendo acá, como dice la diapositiva y como dice el libro, ¿sí? Es algo hereditario, es decir, no es algo que uno pueda adquirir por entrenamiento. O sea, uno no va a ser más rápido por entrenarlo, ¿tá? Es decir, la rapidez que tiene nuestra fibra muscular ya está predeterminada justamente por nuestro sistema de distribución de fibras. Ahora, lo que uno sí puede hacer es mejorar lo que le tocó de velocidad, no aumentar la velocidad, porque la velocidad depende de la cantidad de fibras que yo tenga. Como yo ya estoy distribuido con respecto a esta fibra, eso no va a cambiar. Claramente que no va a cambiar. Pero lo que hace el entrenamiento es mejorar la técnica y al mejorar la técnica y la biomecánica y el sistema metabólico, eso me puede dar que yo pueda aprovechar al 100% mi poco o mucho porcentaje que tenga de fibras de un tipo u otro. Eso tiene que quedar bastante claro porque es sumamente interesante de recalcarlo o de sostener. Vamos acá, gente. ¿Va queriendo? ¿Sí? ¿Le ponemos onda? Bien. Bien, parece perfecto. Por más que no me responda, yo le pongo toda la onda. ¿Sí? Bueno, no, pero viste, como para ponerle onda, para ponerle onda. ¿Qué hacer? Bueno, muy bien. Lo otro, que también es importante, la respiración. Bueno, acá vamos a ver un par de conceptos que es para mí fundamental, ¿sí? Que diríamos, hay dos factores que tenemos que tener presente, ¿sí? Dos factores que tenemos que tener presente. Con respecto a la respiración, ¿sí? Con respecto a la respiración. Nosotros tenemos varias variables en la respiración, ¿sí? Dentro de esas variables que tenemos en la respiración, dentro de esas variables que nosotros tenemos en la respiración, tenemos la ventilación y la difusión. Es decir, ustedes van a aprender más adelante de que la ventilación, vamos a decir así, y la difusión son dos variables propio del sistema respiratorio. Entonces acá tenemos que tener en cuenta ese punto. En primer lugar, fíjense que dice consumo de oxígeno y ventilación. Ventilación es el acto justamente que separa la inspiración y expiración. Nosotros hablamos de la ventilación, ¿sí? Hablamos de que el proceso de inspiración y expiración. El consumo de oxígeno normal para un joven en reposo es de 250 mililitros minuto, ¿sí? Es decir, eso es lo que nosotros consumimos de oxígeno. Existe una relación lineal entre el consumo de oxígeno y la ventilación, es decir, que a mayor consumo de oxígeno, mayor ventilación, o mejor dicho, cuando más ventilamos, más consumo de oxígeno tenemos, ¿sí? Se quiere decir que tenemos una correlación positiva, una correlación, fíjense, lineal, que a medida que yo aumento, ¿sí? Mis momentos inspiratorios y expiratorios, que es lo que es ventilar, aumenta mi consumo de oxígeno.
En un varón no entrenado, fíjense que tenemos un consumo de oxígeno, ¿sí? Una ventilación de 3 litros casi. En el varón entrenado promedio, 4 litros. Y fíjense en el corredor de maratón, hasta 5 litros, ¿sí? Eso determina que en primera instancia sea diríamos, un factor ayudante, pero no determinante de la capacidad física del ejercicio. Entonces, fíjense, el sistema respiratorio no es un limitante, ¿sí?, del ejercicio físico o de la límite del ejercicio físico. ¿Ah? Lo que va a ser limitante va a ser la capacidad cardíaca, que es lo que me va a terminar limitando mi esfuerzo físico. Entonces, nosotros tenemos una ventilación pulmonar en el ejercicio máximo, fíjense, hasta 110 litros por minuto, ¿sí?, con respecto a una máxima capacidad respiratoria que es de 150 a 170. Quiere decir que la parte respiratoria es un componente central, ¿sí?, de la fisiología, pero que eso no me va a determinar cuánto limita, ¿sí?, el ejercicio o cuánto me limita el ejercicio los aspectos pulmonares. Por otro lado, o en otra cuestión, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros podemos entrenar, ¿sí?, vamos a decirlo así, el entrenamiento ventilatorio? O sea, que eso es algo que se utiliza bastante actualmente. Es decir, nosotros podamos generar un entrenamiento de la musculatura ventilatoria, ¿sí? Eso determina mayor eficiencia en el consumo de oxígeno y, por supuesto, ¿sí?, por supuesto, me va a dar mayor capacidad de resistencia con respecto al ejercicio. Fíjense que el 45%, ¿sí?, 45% más de consumo de oxígeno tiene la persona entrenada respecto a la persona que no lo ha hecho. Entonces, fíjense que si bien el efecto que tiene el sistema o la carga respiratoria sobre el rendimiento deportivo es menor, pero su entrenamiento genera mayor capacidad. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos una relación en la abscisa, ¿sí?, las semanas de entrenamiento con respecto al consumo de oxígeno en litros por minuto, lo que me va generando que las personas que tienen mayor días de entrenamiento van generando mayor consumo de oxígeno, es decir, mayor resistencia y menos limitaciones a la actividad. Por otro lado, ¿qué pasa con la difusión? ¿Sí? Bueno, la difusión es cuando obviamente el oxígeno va a pasar a los capilares y el dióxido de carbono al alveolo. Nosotros decimos que esto que va a suceder en el pulmón es que va a haber una mayor área transversal, ¿sí? Esa área transversal lo que va a hacer es que haya mayor membrana de difusión, o sea, la membrana respiratoria va a aumentar su superficie. Como aumenta la superficie, aumenta la difusión. Pero acá hay algunas cosas que tenemos que tener presente. Una cuestión es, vamos a decirlo de esta manera, lo que es una respuesta, es decir, si yo digo, la ventilación aumenta durante el ejercicio, la difusión aumenta durante el ejercicio y claramente que el consumo de oxígeno aumenta durante el ejercicio. Pero una vez que el estímulo del ejercicio cede, estos valores vuelven, ¿sí?, a su estado de reposo. Es decir, no hay una adaptación, vamos a decirlo de esta forma, respiratoria, es decir, no hay un cambio morfológico a nivel pulmonar que me genere que el deportista en reposo va a generar mayor difusión, ¿sí?, o va a tener una reducción en la ventilación porque hace ejercicio, sino que los beneficios se ven en la respuesta, no en los cambios que se producen cuando la persona está en reposo. Eso es lo que explica que el entrenamiento y la capacitación respiratoria potencie la resistencia, pero no sea un obstáculo, ¿sí?, para un límite del ejercicio. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente que esto tiene que ver con, o sea, está relacionado con la parte de los gases. Obviamente, como les decía anteriormente, va a haber un pasaje, ¿sí?, entre, diríamos, los alveolos y la circulación, pero posteriormente, cuando cede el ejercicio, cuando se reduce el ejercicio, cuando se detiene el ejercicio,
la capacidad de difusión no va a sufrir modificaciones. Las modificaciones solamente son en función de la respuesta. ¿Por qué? Porque la difusión, como la ventilación, están relacionados directamente con los aspectos neurológicos, ¿sí? Todo lo que sea el nervio frénico, ¿sí? El centro respiratorio que se encuentra a nivel del puente y obviamente del bulbo. Muy bien. Ahora bien, relación tabaco-ventilación. Fíjese qué interesante esta cuestión, ¿sí? Porque por eso tenemos una educación desde muy chicos que nos enseñan que fumar es perjudicial para la salud y si fumamos vamos a tener una alteración en el rendimiento deportivo. Y en realidad lo que sucede es que obviamente que el tabaco tiene un impacto negativo sobre el aparato respiratorio, generando mayor predisposición, ¿sí? Por estimulación de los receptores beta-adrenérgicos a generar broncoconstricción. Si yo tengo una luz reducida, obviamente que voy a tener mayor resistencia para poder hacer entrar, ¿sí? Un volumen de aire. Además de eso, tengo mayor secreción, ¿sí? O sea, mayor secreción de moco en relación a la protección, ¿sí? Y todo eso determina que la persona esté más predispuesta a una bronquitis, o sea, una inflamación de los bronquios, una obstrucción, ¿sí? De estos bronquios, específicamente de los bronquios que están más alejados, denominados bronquios terminales, y entre otros motivos, ¿sí? La destrucción sobre todo de la pared alveolar. Y si se destruye la pared alveolar, se destruye la membrana respiratoria. Y si se destruye la membrana respiratoria, se reduce la capacidad de difusión. Si se reduce la capacidad de difusión, yo tengo menor concentración de oxígeno para que llegue a los tejidos. Y si tengo menor concentración de oxígeno que llegue a los tejidos, obviamente que expongo a los tejidos a un sistema, ¿sí? De fosfágeno, a un sistema de anaerobiosis glucolítico con mayor producción de, ¿qué cosa? De ácido láctico. Y eso genera una limitación indirecta porque, como dijimos anteriormente, el ácido láctico en altas concentraciones, cuando hay un desequilibrio entre lo que va a ser la reutilización y la eliminación con respecto a la producción, a la tasa del ácido láctico, eso me va a terminar generando una limitación por fatiga, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Ya terminamos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien, perfecto. Muy bien. El viernes tenemos genética y musculación, así que eso está espectacular. Bueno, fíjense el flujo sanguíneo. Bueno, ahora sí entramos en la parte cardiovascular, último trecho, ya con esto vamos terminando. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo claramente tiene que aumentar durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, el flujo sanguíneo tiene que aumentar durante el ejercicio. ¿Por qué tiene que aumentar el flujo sanguíneo durante el ejercicio? Porque tiene que solventar la demanda metabólica de los tipos de fibras musculares que van a mover las palancas y sobre todo dar el consumo de oxígeno pertinente, sobre todo al órgano que me va a bombear la sangre, ¿sí? Entonces fíjense que dice, el proceso contráctil por sí mismo me reduce el flujo sanguíneo. ¿Cómo es eso? Obviamente que cuando se produce el acortamiento de la actina a la miosina, ¿sí? Que dijimos que determinaban el volumen de la fibra muscular, genera compresión en los capilares y eso determina, nosotros vemos en esta figura, estas reducciones temporales rápidas del consumo del flujo sanguíneo. Las contracciones musculares tónicas potentes pueden provocar fatiga, ¿sí? Por falta de aporte de oxígeno, lo que quiere decir que esto explica por qué cuando hacemos una contracción isométrica, ¿sí? Sostenida en el tiempo, termina afectando, ¿sí? Generando ciertos niveles de reducción justamente de oxígeno, liberando otros elementos, otras citocinas, se denominan, como el calcio, como el potasio, como el mismo ATP, para intentar generar vasodilatación y de esa forma que me llegue sangre, obviamente, para solventar la demanda metabólica del músculo. Generalmente el flujo sanguíneo va a aumentar, ¿sí? Es decir, va a tener como intermitencias entre las contracciones y relajaciones. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el músculo se llena de sangre.
diríamos, ese llenado de sangre tiene de alguna forma una causa. ¿Cuál es la causa? El incremento de la presión arterial. O sea, aumenta, vamos a decir, la fuerza que ejerce el corazón para tratar de vencer la resistencia que le genera la reducción, ¿sí? O la vasoconstricción por justamente contracción de los músculos. Así que el corazón se contrae aumentando la presión arterial y esto es otra de las cuestiones que hay que tener presente en el ejercicio físico, ¿sí? Aeróbico, anaeróbico, la presión arterial tiene que aumentar. Eso es lo normal, eso es lo esperado, así tiene que ser. Eso es una respuesta. Después, obviamente, que la persona que lo hace regularmente va a tener como efecto, como adaptación, una reducción, ¿sí? De la presión arterial. Claramente que va a ser así. Entonces, el aumento moderado de la presión arterial que se produce durante el ejercicio corresponde a un 30% aproximadamente. Lo que me va a hacer justamente es una vasodilatación. Cuando me genera vasodilatación, ¿sí? Se reduce la resistencia, es decir, se reduce eso que diríamos, se reduce el obstáculo que hace que el flujo sanguíneo siga pasando. El aumento del 30% de la presión arterial puede aumentar inclusive, ¿sí? Más el flujo sanguíneo. Por eso que eso decimos que es normal, que es esperado que la presión arterial aumente. Ahora, de acuerdo al tipo de actividad física que yo haga, de acuerdo al tiempo que yo lo haga, esta presión arterial va a aumentar y sostener en el tiempo o se va a reducir. Obviamente que no es lo mismo que una persona genere vasodilatación en diferentes segmentos del cuerpo sin carga, que tenga una carga constante en el cual le involucre una contracción de tipo isométrica, en el cual el volumen de la célula se incrementa, generando mayor dificultad porque comprime a los vasos, o sea, una vasoconstricción, y eso determina que el corazón tenga que aumentar aún más la presión para vencer esa vasoconstricción que generan los propios músculos. Eso es interesante de tenerlo presente. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que va a ser el consumo de oxígeno, ¿sí? El índice cardíaco y el gasto cardíaco? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué decimos que la potencia producida por el músculo aumenta, ¿sí? El consumo de oxígeno? A ver, recuerden que la potencia, nosotros hablábamos de que era el nivel de contracción por unidad de tiempo. Y el aumento de oxígeno, a su vez, ¿qué va a pasar? Me genera mayor vasodilatación, lo que me va a generar mayor retorno venoso e incremento del gasto cardíaco. Bien, entonces acá tenemos que volver a lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es otra cosa que la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que se contrae el corazón, ¿sí? En un minuto, por el volumen sistólico. ¿Qué era el volumen sistólico? Era la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, ¿sí? Eso determina de que haya una relación que a medida, ¿sí? Que se incrementa, fíjense acá dice trabajo producido, o sea, la potencia, ¿sí? A medida que se incrementa la potencia, es decir, la mayor fuerza de contracción por unidad de tiempo, yo voy a aumentar mi consumo de oxígeno, claramente porque tengo una demanda metabólica que solventar, y a su vez, ¿sí? Para que ese consumo de oxígeno, o sea, para que el oxígeno llegue a los tejidos, claramente yo tengo que aumentar mi gasto cardíaco. ¿A expensas de qué? De aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿sí? Primariamente, y el volumen de sangre que yo llevo secundariamente, aunque, ¿sí? Esto después se invierta cuando la persona está más entrenada. ¿Por qué? Porque va a hacer más hincapié en el volumen que se manda con respecto a la frecuencia. Cuanto menos volumen mandamos, menos volumen de sangre mandamos, más frecuencia vamos a tener. Cuanto más volumen de sangre mandamos, menor frecuencia vamos a tener. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo está? Bien, perfecto. Entonces, así como hablamos de la hipertrofia, fíjense acá tenemos la relación de lo que es el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen sistólico, determina de que el corazón hace fuerza, se contrae. Recordemos que diríamos, el tejido cardíaco es tan similar, diríamos, al tejido musculoesquelético, que la única diferenciación es el automatismo, ¿sí? Es decir, que también tiene sarcómero, a diferencia del músculo liso que no lo tiene.
Entonces esto es interesante porque la fuerza que me genera el corazón, ¿sí? Me va determinando de que también aumente, ¿sí? El volumen secundaria, ¿sí? ¿A qué cosa? Al aumento de las proteínas que integran mi tejido celular, ¿sí? A nivel cardíaco. Quiere decir que voy a tener mayor síntesis de actina-miosina, generándome mayor, ¿sí? Masa muscular en el miocardio. Esa es la famosa hipertrofia cardíaca del atleta, que no tiene nada que ver con la hipertrofia cardíaca patológica, en el cual se diferencia porque la hipertrofia cardíaca del atleta, si nosotros dejamos de hacer ejercicio, la hipertrofia se reduce, es decir, el cuerpo, ¿sí? Lo que hace es una redistribución de las proteínas celulares, justamente porque no necesita tantas proteínas para una determinada carga. A diferencia de lo que pasa con el corazón diríamos, la hipertrofia cardíaca, ¿sí? Patológica, que en el cual el estímulo, ¿sí? Sobre todo generalmente de hipertensión, me genera cambios que se mantienen en el tiempo. Cuando se produce una hipertrofia cardíaca, fíjense que la eficacia del corazón como bomba se incrementa hasta un 50%. Esto es fundamental. Y como solo dijimos que este gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, esto explica por qué el atleta, ¿sí? Tiene mayor volumen sistólico, ya que tiene mayor cavidad cardíaca, ventricular, mayor grosor del miocardio y tiene una menor frecuencia cardíaca. ¿Me explico? Es decir, que en un solo latido él manda más volumen y apela menos a la frecuencia cardíaca para solventar la demanda metabólica, ¿sí? Entonces, en el caso del corazón del atleta, ¿sí? El volumen sistólico tiene generalmente un tope, una meseta, que corresponde entre el 40 y 60% del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Esto es lo que le acabamos de decir realmente. O sea, obviamente que también hay una correlación positiva entre vamos a decir, los cambios que se producen a nivel cardiovascular y el consumo de oxígeno, ¿sí? Lo que significa que, en términos numéricos, fíjense, durante del máximo ejercicio, tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca aumentan hasta el 95% de sus valores máximos y el gasto cardíaco hasta el 90%, ¿sí? En contraste, fíjense, con el 65% máximo de la ventilación pulmonar. Quiere decir que si hay un limitante del consumo de oxígeno y del rendimiento deportivo, nunca va a ser el sistema respiratorio, siempre va a ser el sistema cardíaco. Y esto es sumamente importante porque es la base, ¿sí? De lo que es el tratamiento o la inferencia kinésica o la inferencia, ¿sí? Preventiva sobre los pacientes cardiópatas, ¿sí? El paciente cardiópata va a estar limitado porque justamente su capacidad lineal de generar consumo de oxígeno está reducida. Como dice acá, fíjense, tenemos una alteración en el volumen sistólico, una alteración en la frecuencia cardíaca, y eso me determina que se reduzca el gasto cardíaco, y si se reduce el gasto cardíaco, altera tanto la resistencia como la potencia muscular, musculoesquelética. Y si la potencia y la resistencia musculoesquelética están reducidas, las actividades de la vida cotidiana están reducidas, ¿sí? De ahí la importancia, ¿sí? Después vamos a ver lo que es consumo de oxígeno, ¿sí? Que es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa, que abarca la parte central, ¿sí? O sea, gasto cardíaco, y la parte periférica, que es sobre todo la densidad capilar y la capacidad metabólica que tiene el sistema periférico de solventar una demanda de ejercicio o de actividad de acuerdo a la preparación que tenga. Entonces, si yo tengo un corazón que me bombea al 50%, ¿sí? Por una limitante patológica, tengo que aprovechar ese 50% cardíaco a nivel distal, generando que haya más aprovechamiento o mayor entrenamiento de lo que son las fibras lentas, que involucra actividad de la vida cotidiana en el tiempo. Muy bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien?
¿Se va entendiendo, gente? Más o menos. A ver. De 10. Muy bien. Bueno, lo otro es el calor. Esto es importante, ¿sí? Primero porque tenemos una eficiencia, diríamos, de eliminación de calor muy limitada. La eficiencia máxima para la conversión de energía y los nutrientes de trabajo es solo del 25%. ¿Qué quiere decir de esta cuestión? Que del 100% de la energía contenida en un nutriente, solo el 25%, ¿sí? O sea, un tercio, ¿sí? O un cuarto, solo el 25% se ocupa para generar ATP. El resto se disipa en forma de calor. Vamos de vuelta. Yo tengo un 100% de una fuente energética, ¿sí? Nutriente, glucógeno, glucosa, lípidos. Solo el 25% lo ocupo para generar ATP. El resto se disipa en forma de calor, ¿sí? Toda la energía que se destina a generar trabajo muscular se convierte en calor, ¿sí? Salvo una pequeña porción de energía que se va a utilizar para la resistencia viscosa al movimiento de los músculos y articulaciones, la fricción de la sangre, es decir, la presión, ¿sí? De la sangre a nivel arterial, y sobre todo la energía contráctil, o sea, diríamos, interacción actina-miosina, ¿eh? Que tanto por ahí obviamente genera, o se generan muchas preguntas con respecto a esto. Esto implica por qué el golpe de calor es de alguna forma una situación limitante. En primer lugar, porque nosotros constantemente estamos disipando calor, perdiendo calor, porque estamos consumiendo nutrientes, ¿sí? Y eso determina que el cuerpo maneje diríamos, un termostato para controlar las alteraciones de la temperatura, que pueden subir hasta 2 o 3 grados durante la actividad, pero si el medio donde se desarrolla la actividad, ¿sí? También genera, ¿sí? Un ambiente caluroso, el calor, ¿sí? Como es un tipo de energía, se dirige donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Ley de termodinámica, ¿sí? Ustedes recuerden, ¿sí? La segunda ley de termodinámica, y creo que también ustedes lo dan, ley de termodinámica, ¿sí? El calor va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Si el medio externo tiene más calor que el cuerpo, entonces el cuerpo no lo puede liberar. Cuando el cuerpo no lo puede liberar ese calor obviamente termina generando, ustedes recuerdan que el incremento de la temperatura, me termina generando, ¿qué cosa? Una afección de los sistemas enzimáticos, ¿sí? Generando debilidad, agotamiento, mareos, náusea, que puede llevar al fracaso de la termorregulación y con eso obviamente generar inclusive hasta la muerte, que lamentablemente ha pasado. Pero no solamente es importante esta cuestión. Durante una actividad nosotros vamos perdiendo no solamente calor, sino también líquidos. Se puede perder hasta 5 kilos. Hace poco miraba una publicación de un jugador de Brasil, de fútbol, Hulk, que en un partido había perdido hasta 5 kilos, ¿sí? Pero esa pérdida es una pérdida líquida, ¿sí? ¿Eh? Sobre todo es importante, no es una pérdida, vamos a decir, de grasa como así se cree, ¿sí? Y esa pérdida líquida, ¿sí? Ustedes recuerdan que el medio interno, o sea, lo que nosotros conocemos intersticio, ¿sí? Y las células necesitan de ese líquido justamente para el transporte de los diferentes electrolitos. Por lo tanto, siempre que uno pierde líquido, es importante que se recupere ese líquido. No solamente el líquido, sino también algunos electrolitos que colaboran a mantener, ¿sí? Funcional la célula, como el sodio, el potasio, el cloro, ¿sí? Eso determina que ante una determinada situación de calores, tengamos que tener un sistema de aclimatación, ¿sí? Para que por medio de hormonas como la testosterona, ¿sí? Perdón, la aldosterona, se generen adaptaciones a nivel glandular que regulen la liberación o la pérdida de líquidos y de electrolitos, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque la aclimatación me hace que no solamente regule mi pérdida de líquidos, sino también de electrolitos, y aparte sé que al perder líquido tengo que reponerlo, lo mismo con los electrolitos. Y para finalizar, ¿sí? Tenemos obviamente lo que son los fármacos. Sabemos que la cafeína está ante la discusión, pero lo que hace predisponernos a un sustrato lipídico para
la utilización metabólica de grasas. Las células sexuales, las hormonas sexuales, perdón, como la testosterona, obviamente vimos que generan un gran efecto anabolizante, es decir, síntesis de proteína, lo que me puede generar, vamos a decir, si nosotros lo hacemos de forma descontrolada, un incremento desproporcionado de proteínas, y esto generando no un problema periférico, sino central, porque también se sintetiza proteína a nivel cardíaco, y eso puede generar alteraciones cardiovasculares. Anfetaminas y cocaínas también forman parte de los fármacos que forman parte del doping, ¿sí? Es decir, que están con ciertas limitaciones porque pueden favorecer el rendimiento deportivo. Muy bien, gente. ¿Cómo anduvimos hasta acá? ¿Bien? ¿Se entendió algo? Muy bien, chicos. Perfecto. De 10, de 10. Ahora les cargo la clase. Bueno, entonces viernes nos vemos a las 20 y seguimos con lo que queda, que está muy interesante, la parte de ejercicio y genética, ¿sí? Un abrazo para todos. Chau, chau. ¿Cómo están?